¿Cuál creen ustedes que es el delito por negarme a dar información pública? El de acceso a la información. Acceso a la información, también podría haber abuso de autoridad, ¿verdad? Y otro tipo de situaciones que se podrían desprender de una situación como esta. Y por ello es que también ahora está Guatecompras, Guatenóminas, que es donde un ciudadano puede ingresar y verificar con tranquilidad quiénes son trabajadores o prestadores de servicios del Estado, qué servicios las instituciones han contratado, cuáles son los montos y cuál es el objetivo de la contratación de un servicio. En Guatecompras, como la palabra lo dice, es el portal donde se contempla o se acumula toda esa información en cuanto a los servicios que el Estado de Guatemala ha contratado. Y Guatenóminas es el portal donde se encuentran todas el conglomerado de personas que prestan su mano de obra para el Estado. Sí, Josué. Licenciado, buenas noches. Estoy viendo acá en la Ley de Acceso a la Información Pública que hay un delito que se llama retención de información. Gracias por recordarme. ¿Lo que dice el delito de retención? Dice, incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir con la presente ley que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Y ahí Miren, está la sanción. es cierto. ¿Cuánto es la sanción? Recordámela, por favor. Dice prisión de 1 a 3 años con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Por demás interesante, ¿verdad? Y aunado a eso, que no significa que eso lo vaya a inhibir de poder tener otro tipo de responsabilidad penal, mucho más complicada. Gracias por recordarme ese artículo concreto. César, adelante. Buenas noches, licenciado. ¿No se estaría yendo en contra también del artículo 35 de la Constitución, párrafo 5, que indica es libre el acceso a la información, a las fuentes de información, y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho? También, y por eso es que se pone una sanción de carácter ya penal. Efectivamente, se dan cuenta ustedes que la ley de acceso a la información contempla un artículo a nivel constitucional que le da esa potestad a la población de poder obtener información de cómo se ejecutan los fondos que la población a través de los impuestos le entrega al Estado y a los gobiernos para la correcta administración. Muchas gracias. Hablemos ahora del principio de eficiencia. El procedimiento debe ser ágil y efectivo, evitando dilatación innecesaria y procurando una resolución oportuna. Todos los trámites que se plantean ante un órgano administrativo debiesen de tener como característica la prontitud con que estos fuesen resueltos. Desafortunadamente, es a sabiendas de todos que si de algo carece el Estado de Guatemala es principalmente de celeridad en sus trámites, sobre todo porque principalmente son burocráticos. Y por eso es que nace una ley muy nueva que viene a tratar de atacar estos males que tiene el Estado de Guatemala. ¿Y cómo se llama esa ley? Hay una ley muy nueva, chicos, que no se las pedí, que también es importante. ¿Qué ley es? Ni idea. Nadie se quiere ganar un punto. ¿En materia de qué es? Administrativo. ¿Cómo fue la pregunta, Lee? Hay una ley nueva, relativamente nueva, que tiene como principal objetivo el poder facilitar o hacer mucho más eficiente el actuar del Estado en cuanto a los trámites que una persona realiza ante este.
Ley de probidad o algo así. No, la ley de probidad, no. Licenciado, es simplificación de trámites administrativos. Muy bien. Trámites. Muy bien, Josué, tenés tu punto. Efectivamente, la ley que surge como un instrumento para tratar de dinamizar esos grandes males que ha tenido el Estado de Guatemala y muchos estados de la región en cuanto a la poca agilidad en cuanto a atender los diferentes trámites estatales, es la ley de simplificación de trámites, que tiene como principal función el poder simplificar, como su término lo dice, diferentes actos burocráticos y de esa manera reducirle costos a la persona que se presenta ante un órgano administrativo y también para el Estado, porque al simplificarlos, esto significa que llevará menos tiempo y menos esfuerzo de ambas partes. Por favor, también descargar o conseguir, como ustedes no sé cómo lo están trabajando, la ley de simplificación de trámites. Esa va a ser importante que también la podamos ver. Primero Dios nos va a dar tiempo para todo. Hablemos del principio de participación. Los interesados tienen derecho a ser escuchados y a intervenir en el procedimiento, aportando sus argumentos y pruebas. Ya meramente en los recursos o entre los actos administrativos que tienen como principal función el recurrir ante órganos administrativos una resolución, lo que se busca y se debe de velar es porque las personas tengan esa posibilidad de poder presentarse en un órgano administrativo y poder hacer valer el derecho que le asiste. Y yo espero que ustedes el día que sean funcionarios nunca vayan a caer en un mal del cual yo he sido muy crítico dentro de la administración pública y el cual yo se lo atribuyo al desconocimiento de la ley. Si alguno trabaja en alguna institución, no me dejará mentir que existe una mala práctica de la cual yo soy enemigo. Una práctica que es que cuando alguien lleva un documento que a la autoridad no le conviene recibirlo o conocerlo, da la instrucción de que no se reciba. Y llega una persona con un documento de otro ministerio, otra institución, obviamente que no viene de una autoridad superior o de una persona civil, viene, entrega un documento con una solicitud y la instrucción es no lo recibas o hacete loco o tratan de ver cómo no lo reciben. No sé si alguien ha visto alguna experiencia de ese tipo que yo les hago mención. Yo tuve esa experiencia el lunes, Lick. ¿En qué institución, si se puede saber, mi estimado Ángel? En el juzgado de asuntos municipales de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Miren que gracias, Ángel, por contarnos. ¿Y saben qué? Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque toda la autoridad administrativa tiene la obligación de conocer. Una cosa es conocer y otra cosa diametralmente distinta es resolver. Si mi argumento es, como autoridad, que yo no tengo competencia para poder dilucidar la situación que se me está planteando, pues obviamente puedo regresar o poner un previo por falta de competencia para poder resolver, remitiendo a la persona al órgano jurisdiccional que corresponda. Pero no puedo negarle a la persona el derecho legítimo que tiene de anteponer cualquier instrumento jurídico a evaluación de un ente jurídico administrativo. Entonces, no caigamos en esos males. A mí, yo me imagino, Ángel, que saliste molestísimo. Sí, Lick, es que es una denuncia que hicimos contra una iglesia evangélica que tengo al lado de mi casa, que es imposible dormir después de las 6 de la mañana y dormirse antes de las 11 de la noche por la bulla, la música y el abuso que tienen este tema, ¿verdad? Es otro tema. Pero pusimos la denuncia y empezó su trámite, etcétera. En determinado momento la jueza me dijo, mire, ustedes solo pusieron en la denuncia la dirección de la iglesia para que se les notificara. Pues sí, le dije yo, solo ella fue solo esta fue la que pusimos, pero fíjese que yo le recomendaría que me hicieron un memorialito, un escrito
mejor dicho, un escrito, me dijo, en el que usted indique que se dé por notificado en tal y tal dirección la propietaria del bien inmueble. Perfecto, señora jueza. Me di la vuelta, me fui, al día siguiente regresé, no estaba ella y le dije a uno de los empleados del juzgado que le traía este escrito. Y vino él y como no estaba la jueza, se fue con el secretario del juzgado, no secretario municipal, secretario del juzgado. Y él se negaba a recibirla. Le dije, disculpe, señor secretario, vengo a dejar un escrito en el que se hace saber que se le notifique a la dueña de este bien inmueble de acuerdo al proceso, a la causa tal y tal y tal y tal que llevamos en este juzgado. Y el tipo ni me contestaba, se dio la vuelta, se sentó y el otro empleado se quedó callado. Sí, es que fíjese que no se le puede recibir. Bueno, perfecto. Llamé a la jueza porque tenía el número de teléfono de ella y le dije, mire, le dije, esto lo que está haciendo el secretario es totalmente una falta a sus funciones. Le dije, él tiene que recibir, no se preocupe, ahorita llego yo se la recibo. Cuando llegué le dije, mire, señora jueza, de verdad es que es increíble que esta persona se haya negado a recibirme este escrito. No tenga pena, ya se lo voy a recibir, se lo voy a sellar. Bueno, adiós, me fui y se acabó, pero salí molesto porque la persona se negaba y ya hay ciertas situaciones ahí que como es una iglesia evangélica, pues pesa la religión en el funcionario a veces y se niegan a hacer actuaciones en contra de entidades como estas, ¿verdad? Por la religión. Pero no me lo quiso recibir hasta que la jueza llegó y él tenía que haberlo recibido de entrada, pues, porque era para agregarse a un proceso que ya existe. Excelente. Totalmente de acuerdo con tu argumentación. Denme un segundo, chicos. Perdonen, denme un segundito. Efectivamente, como hacía mención mi estimado Ángel, ese es uno de los males que tiene la administración pública y que es más recurrente de lo que nosotros podemos pensar. Y obviamente eso también tiene que ver con la mala formación que muchas veces pueden tener el personal que está en un tipo de lugares de estos. Sin embargo, no es un argumento válido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Aquí mi estimada Catherine hace una referencia y la vamos a leer. Dice, yo sé de un caso de una alumna que colocó una denuncia en el Ministerio de Educación hasta el establecimiento donde estudia y revelaron los datos de la alumna a la directora. No sé si eso no se considera como delito por revelar información de una alumna. Fíjate que no, porque como es meramente administrativo, obviamente la otra parte tiene el derecho de conocer cuál es la situación que se está ventilando, siempre y cuando no sea una situación en el ámbito sexual. Cuando es una situación en el ámbito sexual, sí ya no es ámbito administrativo, sino es el ámbito, obviamente administrativamente hay una situación que dilucidar en cuanto a las sanciones administrativas al establecimiento, si estas procedieran, pero siempre que hay, cuando se oculta el nombre de un menor, es básicamente cuando existen situaciones que van contra el ámbito sexual. Cuando es otro tipo administrativo, otro tipo de situación, obviamente la otra parte debe de conocer cuál es el señalamiento porque es vital para poder generar un tipo de defensa pues, en un caso determinado. Por eso es que no siempre se va a ocultar el nombre de un menor, a no ser que sea bajo la situación que les hacía mención. Gracias por tu intervención, Ángel, me pareció muy interesante. Evaluación. Ahora vamos a hablar de la evolución del procedimiento administrativo. La época de los avances tecnológicos. La época premoderna, ausencia de procedimientos, formalidades, decisiones basadas en la autoridad del gobernante. El tiempo donde el Estado estaba tan poco esquematizado, tan poco modernizado, llamémosle así, y el poder estaba tan concentrado que un solo gobernante tomaba las decisiones de manera autoritaria sin realmente tomar un contexto de un respeto que el Estado debiese de tener hacia sus ciudadanos. El mejor ejemplo es el ejemplo de los diferentes
las diferentes monarquías que ha vivido la historia de la humanidad. Se me viene la de Luis XV, si no me falla la memoria, el famoso Rey Sol, que hizo Versalles, un palacio enorme, gigante, con lujos, con decisiones antojadizas, sin velar por principios que el derecho administrativo corresponde, sino el poder estaba concentrado en él y él tomaba decisiones antojadizas sin que realmente se respondieran a una necesidad de la población, porque el derecho administrativo debe de responder, como todo el derecho, a las necesidades de la población que él mismo busca atender. Después vamos al desarrollo del Estado de Derecho, surgimiento de las reglas y normas para regular la conducta administrativa. Ya el gobernante tenía una obligatoriedad de rendir cuentas y de tener esa auditoría social. Creo que el momento más importante en cuanto al cambio para poder generar un derecho administrativo lo más parecido al que tenemos hoy en día es posterior a la Revolución Francesa, donde la población se cansa de ese abuso de los monarcas y por primera vez se abole una monarquía y se ponen autoridades que realmente deben de responder a intereses colectivos y no individuales, y por ende nace esa necesidad de tener una forma o un mecanismo de generar una auditoría social hacia las funciones que estuviera haciendo quien administrara el erario público. La modernización de la burocracia, que es lo más actual, digamos, que es la creación de procedimientos formales y procesos estandarizados, el nacimiento de mecanismos ya mucho más estructurados, y que obviamente la tecnología ha tenido un papel trascendental en poder estandarizar procesos en el ámbito administrativo, y que ahí se viene la nueva corriente que nos habla de este momento donde la tecnología hoy por hoy es una herramienta súper interesante y súper útil para que el Estado y las autoridades gubernamentales y administrativas puedan ser auditadas de una mejor manera, cuestión que anteriormente era complejo porque era muy difícil que el poderse incluso ir a movilizarse para solicitar una nómina o contratos. Hoy por hoy, a través de las herramientas tecnológicas, uno puede solicitar información de cualquier institución, centralizada, descentralizada, autónoma, no autónoma. Es mucho más sencillo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Vamos a hablar entonces ahora, por último, de los elementos del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a encontrar dentro de un proceso administrativo? Vamos a encontrar principalmente 5 elementos trascendentales e importantísimos. Encontramos al sujeto, encontramos al acto administrativo, el trámite, el plazo y los recursos. Esto sí es indispensable que sepamos los elementos del procedimiento. Esto va en la diapositiva que les voy a compartir. El sujeto, encontramos la administración pública, en este caso el Estado por medio de los funcionarios, y los ciudadanos o interesados afectados por el procedimiento. Por ejemplo, aquí Ángel nos puso un caso muy interesante que lo podríamos utilizar como ejemplo. Por ejemplo, yo aquí determino 2 tipos de situaciones concretas. Una, que Ángel tiene que iniciar un proceso administrativo por una situación que la autoridad debería de velar que no se dé, porque existen reglamentos que establecen el funcionamiento en cuanto a este tipo de lugares, como lo es una iglesia evangélica o católica o cualquier tema de denominación religiosa. Sin embargo, al no tener una actuación por parte de la autoridad administrativa, Ángel se ve en la obligación de tener que iniciar el proceso él. Proceso que tuvo que haber sido de oficio, pero no, Ángel lo inicia, y encontramos que el sujeto entonces acá, uno, es el Estado que no ha regularizado o no ha logrado regular una situación que la ley por mandato le obliga a tener regulada. Y el otro sujeto es Ángel, que perdón que te utilice Ángel de ejemplo, pero pues por tema práctico. Y el otro es Ángel como sujeto, como parte de la población, que inicia una acción
jurídica administrativa para poder que el Estado, por medio de la autoridad, atienda concretamente esa situación. El acto administrativo, entonces, como sujetos, encontramos tres partes en este caso: el Estado, la Iglesia, que tiene personalidad jurídica, y Ángel como persona individual. El acto administrativo: las decisiones y resoluciones emitidas por la administración durante el procedimiento. El acto administrativo, entonces, lo vamos a dar como meramente como la resolución. Ángel, al momento de iniciar un procedimiento, al presentar un memorial, un escrito, ¿y por qué no se le dice memorial o algunos le llaman escrito? Porque regularmente en el ámbito administrativo no es tan formal como laboral, penal, tiene algunas libertades un poco más amplias en este tema. Ángel presenta un escrito, un memorial, solicitando a la autoridad administrativa que, en base a lo que la ley establece, regule el funcionamiento de la iglesia evangélica que se encuentra cerca de su vivienda. ¿Es correcto, Ángel? Así es, licenciado. Entonces, Ángel, por medio de este documento, lo que busca es que la autoridad resuelva apegada a derecho y de forma utilizando los principios que vimos inicialmente: la equidad, siendo apego al derecho, a la ley. Y si la autoridad se apegara a la norma, no va a cancelar la iglesia, porque no esa es la función, sino debiese de generar los controles para que la misma funcione en los horarios establecidos y permitidos y con los decibeles de volumen que la ley establece. Correcto, Ángel, ¿verdad? Sí, licenciado, nuestra denuncia inicial iba dirigida al juzgado, así como al Ministerio de Ambiente por el sonido, porque supera en ocasiones hasta los 90, 100 decibelios afuera. La otra iba dirigida a la misma a control urbano, porque realizaron casi un tercer nivel, una altura exagerada. Y le voy a comentar en resumidas palabras. Ese día la jueza me dijo, yo veo difícil todo esto, más porque el señor alcalde no quedó de alcalde y porque él también es evangélico. Perfecto, señora jueza, le dije. Entonces, de verdad me da mucha pena, le dije, pero yo creo que voy a iniciar un procedimiento administrativo, o por lo menos agotarlo, le dije, en toda su formalidad, para iniciar un procedimiento ya penal en contra de la entidad, de la municipalidad o del ministerio por no cumplir con sus obligaciones. Y la licenciada se quedó, no sabía ni qué balbuceaba, y me dijo, tampoco se preocupe tanto por esto, me dijo, vamos a ver qué es lo que logramos hacer, y etcétera, etcétera. Pero sí, no sé cómo calificarlo, porque es complicado, pero yo sí quiero iniciar, de hecho, un procedimiento administrativo en contra de estas entidades, o a raíz de la denuncia que tengo, porque sí, pues, violando todo tipo de... Imagínense lo que me dice Ángel, que gracias, Ángel, por tu experiencia. Lo que nos dice Ángel, que por su denominación religiosa, entonces él no va a abstraerse del principio de ser imparcial. Y miren qué delicado es la administración pública, porque yo no puedo resolver en bases a mis pasiones, ¿verdad? O a mis inclinaciones religiosas o creencias o mi formación, sino que yo debo de ser apegado a lo que la ley establece. Entonces el trámite, Ángel inició un trámite, y qué interesante el caso, nos va a servir muchísimo el caso de Ángel para ejemplificarlo de una manera sencilla. Entonces, la autoridad que recibe el documento debe darle trámite, sin importar si existe un interés o no existe un interés y cómo lo ve, sino apegado a derecho. Pero obviamente, el trámite, pero alguien podría pensar, pero yo ingreso mi documento y si es de los locos y nunca me contestan. Vamos al término de plazo.
El tiempo establecido para realizar cada etapa del procedimiento. Inicialmente, debemos de tener algo claro. Toda acción de carácter administrativa existe un plazo para que la autoridad recurrida resuelva, de manera favorable o desfavorable. ¿Cuánto tiempo es este, jóvenes? 30 días. ¿Hábiles o inhábiles? Perdón, ¿hábiles o calendario? Hábiles, diría yo. Son hábiles. Y le voy a dar un punto a quien me lo pueda sustentar con la ley. Sería el 28 constitucional. ¿Qué dice el artículo 28 constitucional? Ahorita traigo mi ley. No te preocupes. Y en lo que el amigo lo encuentra, vamos a ver lo último, que dice recursos. Si la autoridad administrativa, de manera incorrecta a entender de la parte recurrente, denegara la solicitud, por ejemplo, de Ángel, porque resulta que la autoridad es evangélica también y no le ve ningún problema porque no fue reelecto y ya no le importa, ¿qué hace Ángel? Pues la norma establece recursos para poder atender y para que usted pueda hacer valer el derecho que le asiste. Josué, adelante. Aquí lo tengo, licenciado, si me permite darle de lectura. Por favor. Dice, en materia administrativa, es el segundo párrafo, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. O sea que muchas gracias. Tenés otro punto, 2 puntos, ya vas hoy, puchicandás, pero con todo. Efectivamente, son 30 días hábiles lo que la autoridad administrativa tendrá para poder resolver.